Buenas tardes, el día de hoy venimos a hablarles sobre la revolución industrial, una de las máximas revoluciones que hubieron en el siglo XVIII y que hasta hoy funcionan. Bueno, la revolución industrial fue un proceso económico y tecnológico, que hubieron grandes cambios en ese periodo y se dieron, como ya dije, en el siglo XVIII. Y la revolución industrial se dio en Inglaterra. No es casual que se haya dado en ese país. Pero antes de hablar de por qué se dio en Inglaterra ese fenómeno, o sea, la revolución industrial, les voy a mencionar como un dato curioso. Una de las personas que acuñó o hizo popular el término revolución industrial fue Federico Engels, el amigo y la mano derecha de Karl Marx. Bueno, pero ¿por qué se dio la revolución industrial en Inglaterra y no en otro país? Bueno, fue porque hubieron antecedentes, causas o fenómenos que propiciaron que se diera en ese país. Podemos hablar de causas o fenómenos o factores económicos, sociopolíticos, religiosos, ideológicos, etc. Bueno, para comenzar vamos a hablar de los factores económicos. Como bien saben, en ese periodo, en el siglo XVIII, se estaba empezando o ya estaba en proceso de cambiar el modo de producción feudalista al modo de producción capitalista. Pero en su inicio fue mercantilista, porque el modo de producción capitalista en sus inicios fue el mercantilismo que evolucionó hasta propiamente el capitalismo. Bueno, entonces, en ese periodo, Inglaterra era una de las máximas potencias a nivel mundial, económica, mercantil. Tenía comercio con toda Europa, con Norteamérica y con la costa oriental de Asia. Entonces, eso ayudó. Otro fenómeno fue el sociopolítico. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se dio lo que es la Revolución Inglesa. Y con la Revolución Inglesa se cambió de modo de política, que era monarquía absolutista, a un modo de política que es parlamentarismo. Y con eso el parlamentarismo ayudó a que la clase económica burguesa, los comerciantes y los que trabajan en ese rubro pudieran proliferar. Bueno, ahora vamos con la causa ideológica. ¿Qué pasó con la causa ideológica? Bueno, el calvinismo ayudó mucho. ¿Por qué? Porque desde una de las premisas del calvinismo ayuda a la clase económica, a la economía, a la clase comerciante, a la clase de la fábrica y de la industria. Porque el calvinismo tiene una premisa básica que dice, es de la predestinación. O sea que nadie sabe cuándo va a morir, nadie sabe quién va a ser escogido y quién no va a ser escogido por Dios. Solo Dios sabe y desde los inicios Dios ya lo escogió. Así que una de las formas para como demostrar que usted se va a salvar es la prosperidad económica, comercial. Entonces los calvinistas ayudaban y promovían mucho eso. Si usted era próspero, ya sea en la parte económica, en la parte comercial, mercantil, entonces ya había como nociones o indicios de que usted era un predestinado por Dios. Aunque, como les dije al principio, nadie sabía, ni los mismos líderes religiosos calvinistas sabían quién iba a ser salvado o no. Entonces, partiendo de esa idea, podemos decir que por qué se dio en Inglaterra la revolución industrial, que hasta hoy en día es una de las revoluciones que más impacto ha tenido en el mundo actual. Las intensificaciones de las transformaciones económicas iniciadas durante la primera revolución industrial, tenemos las innovaciones tecnológicas permanentes, nuevas fuentes de energía, nuevos sectores industriales, nuevos países en expansión industrial. Las nuevas fuentes de energía, nuevos sectores industriales requieren nuevas formas de organización empresarial. Y esta nueva forma de organización empresarial viene la consolidación del sistema capitalista. Las nuevas expansiones, los nuevos países en expansión industrial favorecen la mundialización del comercio, el mercado mundial, y esta mundialización trae rivalidades entre los imperios coloniales. ¿Cuál había sido la principal fuente de energía en la primera revolución industrial? Fue el carbón. Las transformaciones técnicas fueron posibles en la segunda revolución industrial gracias a nuevas fuentes de energía como la electricidad y el petróleo, que son fundamentales en esta fase
que es la electricidad y el petróleo. La encarnizada lucha por la electricidad, podemos mencionar dos personajes fundamentales, que son Tomás Alva Edison y Nicolás Tesla. Tomás Alva Edison, que construyó la lámpara incandescente, y Nicolás Tesla, la bobina de Tesla y la corriente alterna. Nuevas formas de organización de trabajo. La complejidad de las nuevas empresas y la de los procesos de producción impusieron en esta segunda fase de la revolución industrial nuevos sistemas de organización de trabajo, destacando el taylorismo y el trabajo en cadena, el Fordismo. El taylorismo, buscando la organización científica del proceso de producción de la empresa mediante la especialización estandarizada a fin de reducir costes de producción. El trabajo de cadena, el Fordismo, aplicando un éxito en las fábricas de automóviles de Henry Ford, significa la máxima especialización, la optimización de trabajo y los rendimientos, abaratando mercancías y acercándonos a los consumidores. Las transformaciones en organizaciones del trabajo, las principales transformaciones en las organizaciones del trabajo son, como anteriormente lo he explicado, es el Fordismo y el taylorismo, que consistía, el Fordismo consistía en una especialización optimizando el trabajo a los rendimientos, abaratando mercancías y abaratándolas a los consumidores. Y el taylorismo es una organización científica del proceso productivo de la empresa mediante la especialización, la estandarización y a fin de reducir costes de producción. Nuevos sectores industriales. Los principales sectores industriales afectados por la segunda revolución industrial son la metalurgia, la industria eléctrica, la mecánica y la industria química. Las mejores agrarias. Las actividades agrarias mejoran debido a diversos factores. La aplicación de nuevas máquinas y fuentes de energía a producción agrícola. La utilización de abonos químicos. La utilización de nuevas formas de conservación de alimentos. El transporte y la comunicación. Los transportes progresan también gracias a la aplicación de la electricidad en tranvía, ferrocarriles y metros. Es el periodo en el que el motor de explosión hace posible el surgimiento del automóvil en 1886 y toda industria deriva del mismo. No podemos dejar sin mencionar el avión. Es el periodo también del inicio de la aviación. Es el primer vuelo en avión. El primer vuelo de aviación lo realizaron los hermanos Wright en 1903. Las comunicaciones progresaron gracias a diversos inventos que transformaron la sociedad. Podemos mencionar el teléfono de Bell en 1876. Podemos mencionar el monógrafo de Edison en 1877. El cinematógrafo de los hermanos Lumière en 1885. La revolución industrial se divide en dos etapas. La primera etapa fue la que se desarrolló en los años 1760 a 1870. Fue un periodo de bastantes, de continuos inventos. Volta inventó la pila eléctrica en el año de 1800. En el año de 1814, Stephenson inventó la primera locomotora de vapor y en 1825 se inauguró la primera línea de pasajeros. En el año de 1834 también Robert Stafford, el que ideó el telar y la máquina de hilar en 1837, Morse inventa el telégrafo y se le da el primer gran impulso a las comunicaciones. En 1863 se inaugura el
se inauguró la primera línea de pasajeros. La Revolución Francesa fue la fundamental para que estas ideas se propagaran en Europa, pero también la victoria de los ingleses de la batalla de Trafalgar sirvió en cierto modo para fomentar el auge de la revolución industrial. Poco a poco, la semilla de una sociedad más avanzada, basada en la tecnología, había florecido. En aquella primera etapa de la revolución industrial, la luz eléctrica, el gas y el petróleo, el transporte público, tres elementos básicos de una sociedad de hoy en día. También se había pasado de las ciudades alumbradas por la energía que antes había mencionado. También la sociedad comienza con unos cambios tecnológicos avanzados como la que ya les he dicho. Con la industria del carbón en marcha y la máquina de vapor, se mezclaron en cambios culturales que se plasmarán en un impresionante aumento de los conocimientos en todas las ramas, tanto científicas, técnicas y sanitarias. La sociedad comienza a desarrollar en esta etapa un periodo como la clase burguesa, pero a la vez éxodo de la población rural hacia las ciudades provoca que aparezca una nueva clase trabajadora que se agrupa en suburbios cercanos a las fábricas a partir de los barracones en los que viven los obreros. Cuando hablamos de suburbios nos referimos a los pueblos marginados, a los barrios pobres. Estas fábricas tenían humedad, poca ventilación, ninguna seguridad laboral, trabajaban hasta 12 horas, 7 días de la semana. Estas personas eran afectadas por muchas epidemias de fácil propagación. La cantidad de personas afectadas por esas condiciones las llevaban a organizarse para la defensa de sus intereses y aparecen los primeros movimientos obreros de protesta que desembocaron más adelante en el origen de lo que conocemos hoy en día como los sindicatos. Vemos de que en esta etapa se dieron muchos inventos y la sociedad iba sufriendo transformaciones. Y es a lo que conocemos que termina con estos sindicatos que empiezan a organizarse para poder defender sus intereses. Vamos a continuar con las consecuencias de la revolución industrial. La número 1 es el surgimiento del capitalismo financiero, que con la primera revolución industrial tuvo como una de sus principales consecuencias el desarrollo del capitalismo industrial. La número 2, la formación de grandes conglomerados económicos, que en la revolución industrial se dio el desarrollo del liberalismo económico que se basa en la libre competencia. Como número 3 tenemos el proceso de producción en serie, que consiste en que las mercaderías pasaron a ser producidas de manera uniforme y estandarizada. Número 4, la expansión del imperialismo, que es las potencias capitalistas necesitaron de colonias de donde extraer las materias primas para sus manufacturas y también que fingiesen de mercados externos para colocar sus excedentes de mercaderías. Y para concluir con nuestro tema, la revolución industrial fue un proceso de cambios irreversibles que afectó a la sociedad desde un punto de vista económico, social, tecnológico y científico. Lo que tuvo más impacto fue el invento de la máquina de vapor. Se dice que fue un hito en la historia de la humanidad, porque a partir de esta forma revolucionaria de producir energía inanimada, los productos manufacturados se producían en mayor cantidad, en un tiempo inferior al del trabajo manual.